ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un armoniquista, percusionista, cantante y compositor argentino. Se formó en percusión sinfónica y batería en la Escuela Municipal de Música, en la Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela Provincial de Música de Rosario. Pese a esto, un día decidió dejar todo esto de lado y dedicarse a la armónica cromática y a focalizarse en el tango, el folclore y el jazz. En 2002 participó del certamen Pre-Cosquín del Festival Nacional de Folclore y obtuvo el premio Revelación Cosquín y el primer premio en la categoría solista instrumental. Ha compartido escenarios con Mercedes Sosa, Fito Páez, Víctor Heredia, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Raúl Carnota, Pedro Aznar, Jaime Torres, Teresa Parodi, entre otros tantos. Ha conformado dúos con los pianistas Daniel Gottfried y Federico Lechner, el proyecto San Luca con Raúl Carnota y Rodolfo Sánchez, el tango trío con Daniel Gottfried y Ariel Argañarás, y los cuartetos con Facundo Peralta, Martín González y Horacio Cacoliri. En 2020 condujo el ciclo de entrevistas de Entre Casa en 5RTV. Entre sus discos se destacan Armusa, Armónica y Tango, Acuarelas de Bolsillo, Proceso San Luca, Franco Luciani Tango, Franco Luciani Folclore, Gardeleria, Anda en el Aire y Tango Improvisado junto al maestro José Colangelo. A lo largo de su carrera fue galardonado con el premio Clarín, el Trimargue, el Atahualpa, el premio Consagración 2010 del Festival de Cosquín en su edición de oro, el premio Conex Diploma al Mérito. Hoy nos tomamos un café con Franco Luciani. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer para mí. Gracias. Gracias por la invitación. Empecemos por lo más nuevo. Acaba de salir hace poco tiempo el disco con Colangelo, que fue toda una experiencia, tanto por la experiencia que él tenía de haber grabado con Hugo Díaz, como también la tuya con grabar con uno de los últimos de la vieja gloria del tango, que ha sido el pianista de Troilo. ¿Qué te aportó a vos esta grabación en lo profesional? No, la verdad que muchas cosas, porque primero que es un aprendizaje siempre tocar con esta, aparte de que es un goce y puede ser una cosa importante para el currículum, vamos a decirlo así, para toda la construcción que hace uno en la carrera, lo esencial es decir que aporta la música. Colangelo tiene una energía increíble. Con los chicos, con Pablo, que tiene un par de años más que yo, y con Leo, que es un veinteañero, nos sorprendemos de la juventud que tiene maestro, se convierte en el pibe del trío, del cuarteto. En este caso, en realidad es un disco mío y del maestro, pero lo que funciona es un concepto
de pasarse la pelota constantemente, no solo con el maestro, sino con Leo y con Pablo también. Entonces, con el trío mío, ¿no? Para decirlo así, porque ellos son parte de mi trío, decimos acá el pibe de Colangelo, ¿no? Es un maestro de partitura y es un maestro de la improvisación, tiene una onda tremenda, una energía. Es algo que yo ya venía disfrutando de antes, ¿no? Cuando sabemos la época de Troilo, como bien dijiste, fue el pianista de Los Discazos, el disco de tango de Hugo Díaz, por ejemplo, y fue el pianista que tocó con la orquesta de Leopoldo Federico cuando acompañaban a Julio Sosa, o sea, nada más y nada menos. Entonces, todo ese bagaje, cuando uno está tocando, yo tengo subido un proyecto, en una milésima de segundo, en un segundo y en todo el tiempo que transcurra, es un goce y es un aprendizaje. Me parece que eso es lo que queda ver primero la actitud del maestro Colangelo, una persona que ya tiene 80 años y que sigue con una energía increíble, y a nosotros también nos da a pensar un poco en eso que bien decías. Estás tocando con una persona que transporta una historia como pocos. Y se dio una cosa realmente muy interesante. La verdad que nos copamos mucho. Se ha dado una cosa muy linda con este disco, que está nominado a los Gardel. También quiero aclararlo ahora que se entregan en un par de semanas. La primera nominación del maestro, fíjese que Qué injusto, ¿no? muy loco. Es mi quinta nominación. Yo tengo 2 premios Gardel ganado, uno en tango y uno en folclore, que me encanta porque cierran un poco el círculo de mi columna vertebral. Pero más, así que me gustaría seguir sumando Gardeles, obviamente que sí, pero me alegra mucho que tenga estas cosas locas del mercado, ¿no? Que recién ahora tenga su primera nominación el maestro. Pero digo, más allá de todo reconocimiento y los buenísimos comentarios de que el disco está en digital, a mí me va a quedar toda la vida esto, es decir, no solo toqué con el maestro Colangelo, sino que tuve definitivamente un proyecto en común y que está consumado nada más y nada menos en un disco que lo hace de una u otra manera trascender en el tiempo, ¿no? Cuando hablas de aprendizaje, ¿en qué fue lo que aprendiste vos con este disco? Muchas cosas. A ver, ya a esta altura por ahí no hay una cuestión técnica o que alguien te diga, mirá este acorde. Me parece que eso sí, el aprendizaje, el desarrollo sigue siempre y esas cosas ya empiezan a ser más de uno. Pero primero el aprendizaje es más directo, porque yo al escuchar improvisar en los discos de Hugo, en esas cosas que te rompían la cabeza, ahora uno lo tiene al lado, la energía es distinta. Es un aprendizaje también por el lado de la energía, más que poder explicarlo puntualmente de una manera técnica o teórica. Sí. También insisto, es un aprendizaje ver una persona con tanta energía decir la pucha, ojalá uno tenga todo este camino en la mitad de mi vida, o sea, yo tengo casi 40 años, y aprender ese ejemplo, es un ejemplo que trasciende también lo musical, empieza a ser un ejemplo de vida más general, ¿no? Más conceptual, ¿no? Y a nivel del armado del disco, ¿sí? Son 10 temas, de los cuales hay muchísimos clásicos del tango. ¿Cómo fue la idea y el concepto para escoger estos temas y a la hora después del armado, ¿no? De cuál va primero, cuál va después, porque siempre tiene una idea de cómo se arman la lista de temas del disco? Claro, bueno, realmente tiene un concepto armado este disco, realmente lo tiene, y es muy interesante porque fue consciente. A ver, el tema es así, nosotros nos juntamos a tocar por primera vez con el maestro, no nos juntamos, nos encontramos en un homenaje a Hugo que hizo la querida hermana musical, que es Mavi Díaz, que hizo un homenaje, hoy directora también de la Radio Nacional Folclórica, bueno, productora y demás, pero en ese momento muchas veces habíamos tocado juntos lo que había sido su disco Baile en el Cielo, recreando un poco la época esa que Hugo tocaba con su mujer, o sea, con la madre de Mavi, y era esa cosa de ir y venir con la voz y con la armónica. Cuando se hace este homenaje, se trata de hacer un homenaje que trate de abarcar todo lo que se pueda, claro, de la vida de Hugo, que están los discos de jazz, los discos de tango, los discos de folclore instrumentales, los discos con María Victoria, con Victoria Díaz, con la voz. Entonces sí, realmente se logró. Se hicieron todas esas secciones. Bueno, en la sección de tango estuvo el maestro Colangelo. Fue la primera vez que tocamos en el Teatro Margarita Sirgu, 2017, 2018, tal vez 2016, no más de ahí.
De hecho, están en YouTube esos videos. Y ahí como que recreamos puntualmente los temas del disco de Gardel, Mano a Mano. Jugamos un poco esos temas. Quedó una onda en las ganas bárbaras. Pasaron 2 años y en el último Festival de Tango presencial, el Festival de Tango Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que hace el gobierno. 2019. Que fue el último presencial en 2019, hicimos lo que es el concierto de gala, el cierre de los conciertos, porque después vienen las 2 últimas, que también incluyen música, que también he estado previamente, me acuerdo, con María Grañe, con Amelita Baltar, pero en este caso era el cierre de los conciertos, del concepto de la usina y los escenarios. Fue hermosísimo, porque estuvo tremendo, el marco estuvo maravilloso, y ahí nos encontramos mi trío con el quinteto del maestro. Entonces, hicimos una sección, mi trío, sumándose el maestro, porque aparte era una coloratura muy similar a la de los discos de Hugo. Entonces ahí tocamos esos temas y algo más también. Y después hicimos un cierre todo junto, estuvo tremendo también. A ella directamente nos quedó muchas ganas. Y ahí estuvo muy bien Mavi, que es la productora del disco, que dijo, ya grabamos esto. Aparte que suerte por el calendario, porque si no se nos venía la pandemia y no sé cuándo lo hubiésemos grabado. Porque lo grabamos en enero del 2020. Entonces cuando decidimos grabar, dije, bueno, esto va a ser un guiño esa grabación. Y nosotros ya, el homenaje a Hugo con Victoria, con Mavi, ya lo habíamos hecho. O sea, no pretende ser un homenaje, pero sí un guiño. En ese guiño está la elección de los temas. ¿Cuál fue la elección? La elección fue decir, a ver, tratemos de grabarlo de la misma manera que eran esas grabaciones, aparte que muchas eran así, y porque estos solistas eran unos personajes bárbaros, Hugo y muchos más, a veces para meterlo al estudio, era una cosa sencilla. Se grababa, se entraba en el estudio y se grababa. Entonces dijimos, tomemos 2 tardes en guión y grabemos. Bueno, ¿qué temas vamos a grabar? Y ahí nos sentamos con el maestro y dijimos, a ver, pensemos en temas que por ahí se hubiesen grabado también en esa época. Temas que son tangos, también hay tangos que no son tan, hay tangos viejos y tangos que no son tan viejos, pero por ahí, ¿cómo hubiese sido si hubiesen hecho un disco más, ¿no? Por decirlo así. Entonces elegimos los temas de esa manera, por eso hay 2 Troilo, que ellos lo habían grabado mucho, Troilo, porque el Troilo es hermoso, primero por el maestro, por Angelo y su referencia, y aparte porque la verdad que la música de Troilo, por más que tiene poesías también hermosísimas, está buenísimo para tocar instrumental. Buscamos, por ejemplo, te doy otro dato, en el disco de Gardel, que había grabado con la dirección del maestro Colangelo, Hugo Díaz, que es un disco muy famoso, grabaron todos los clásicos de Gardel. Pero hay uno que no grabaron, que es Golondrinas. Nosotros lo grabamos, como que fuimos buscando todas esas piezas así, y ¿qué más? Y bueno, grabamos dos temas que nos pertenecen, como bien dijiste, uno del maestro y uno mío. Yo hago de estribillista en 2 discos, y así fue un poco que pensamos el disco. A la hora del orden de los discos, hoy uno le pone mucho empeño, pero ya sabemos que cada vez está más raro, porque los temas se escuchan, por ahí se escucha uno. Pero pensamos en empezar con un tango clásico como es Barrio Tango, invitar al tango, y a partir de ahí la verdad que uno se fija en muchas cosas en general. No sé si todo el mundo, pero nosotros, por ejemplo, que los temas varíen a nivel época del género, que varíen en tonalidad, que varíen en calidad de la tonalidad. O sea, por ahí, si se dan 2 temas en tono mayor seguido, no pasa nada. Pero uno busca por ahí que haya un cierto ida y vuelta, que nuestros temas no estén pegados, y también quisimos darle un cierre bueno al disco, que también pudo haber sido el inicio, pero decimos que si no era el inicio, era el cierre, que fue Los Mareados, que es el disco que tiene el video, y que fue el tema que fue el single que salió, ¿no?, de todo el disco. Estamos conversando con Franco Luciani. ¿Qué podrías compartirnos de tu música? Bueno, si es algo del disco, no sería problema, pero lo que vos quieras. Mirá, no es del disco, pero es Troilo, y es un tema que me gusta mucho tocar solo. Voy a hacer un fragmento de este tangazo de Troilo y Cadícamo, que me gusta mucho tocar solo y rinde mucho también tocar solo, que es Garigua.
impresionante. Gracias. Garúa, Cadícamo y Troilo. Y es interesante, más allá de al escucharte en las grabaciones, al escucharte en vivo, y algo que muchas veces comentaste es la sonoridad de la armónica y la similitud de origen con el bandoneón, ¿no? Totalmente. Y cuando uno los escucha, hay veces cierra los ojos y te podés poner en duda que está tocando, ¿no? Si es una armónica o es un bandoneón, y eso tiene esa facilidad también para entrar en el tango. Porque, bueno, ni que hablar que el bandoneón es un instrumento central, ¿no? Totalmente. Lo cierto es que la armónica es un instrumento maravilloso porque tiene una amplitud, digamos, de textura sonora, más allá de su textura, la bola de distintos tamaños. La armónica cromática, si bien hasta parece ser más plana que a veces que la armónica de blues, que tiene todos los bends y nota, que está buenísimo, pero la armónica cromática tiene una riqueza increíble. Y lo cierto es que uno busca, yo en una versión como la de Garúa busco un poco más esa estética. Y va perfecto, pero lo mismo pasa si uno quiere jugar en un bandoneón de nuevo, pero para el chamamé, o del acordeón para el chamamé, o por ejemplo, otro tipo de vibratos para jugar un clarinete, para jugar a un violín. O sea, la verdad que es muy amplio, obviamente con las características particulares de la armónica. Pero es cierto que tiene esa similitud. Y aparte, ¿por qué? Porque el bandoneón y el acordeón y la armónica pertenecen a un mismo tronco, a una misma familia. Claro. Mismos troncos, yo te diría que directamente son primos hermanos, porque la armónica y el bandoneón y el acordeón, generan su sonido mediante la vibración de lengüetas metálicas, por acción del aire. En el caso del acordeón y el bandoneón, por un fuelle seco, y nosotros somos nuestro propio fuelle. Pero por eso también es muy interesante el juego a eso. Pero es maravilloso lo que puede lograr la armónica porque pueden ser un montón de colores, ¿no? Recién hablábamos del disco que grabaron con el maestro Colangelo. ¿Cuál fue el aporte del equipo silencioso, ¿no? El que no se escucha dentro del disco, pero que trabaja muchísimo con la experiencia que tenían, como el portugués da Silva, trabajando ahí en los estudios Yonco? ¿Cuál fue el aporte que le dieron ellos, que tanta experiencia tienen en la grabación de miles de discos de la música popular argentina, ¿no? Bueno, es un aporte fundamental. Es un aporte fundamental porque si bien hoy día, y hasta yo mismo me animo para las cosas de home studio y uno empieza a saber hacer pequeñas cosas en casa, hay laburo que es de lo profesional. Yo soy muy respetuoso de que cada uno haga su laburo, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, Paul Acedo, que fue quien lo grabó, la verdad que es una persona de otra generación, mucho más joven que el portugués, o que Osvaldo Acedo, su padre, que es el alma mater de Guión, que también fue quien le mezcló discos a Piazzolla y demás. Y después tuvo la mezcla del Portu, y en el mismo guión, porque muchas veces yo he hecho mezclar discos por portugués o masterizar, que en este caso lo hizo Osbel Costa, también otro capo, con el Portu, que son un equipo, en otros estudios. Pero en este caso quisimos que la mezcla del portugués sea en el estudio, fuimos al estudio de la misma bandeja. Y tremendo porque él sabe hacer que eso suene como tiene que sonar, que tenga la verdadera, a ver cómo no me sale la palabra, la fidelidad, porque a veces la armónica va a sonar, el piano va a sonar, la guitarra va a sonar, el contrabajo va a sonar, la voz va a sonar, pero hay un cuidado ya que ni siquiera lo sé yo técnicamente, sé lo que suena, lo que uno recibe, que es el cuidado de la fidelidad de los instrumentos y del género, porque portugués es muy amplio. Uh-huh. Bueno, obviamente que grabó discos de tango de folclore a todo el mundo, así que el aporte es fundamental en todo sentido, porque aparte es un nombre propio, ya el portugués puntualmente es un nombre propio. Sí. Es una estrella en lo que hace, por decirlo así. Él es un tipo re humilde, todo lo que quiera, pero es una cereza de postre que un disco también tenga un nombre como el del portugués, ¿no? Pero obviamente que no lo hacemos por eso, lo hacemos porque es un capo y nos encanta cómo suenan los discos con él. Bueno, pero es también en el disco final, es esa mano invisible, ¿no? Que trabaja y le da un sonido especial que si trabajaras con otro no se diera, ¿no? No se daría. O se daría de otra manera, ¿no? Obviamente. Y las generaciones se renuevan todo, pero portugués hay mucha info ahí, hay mucha historia. Hay mucha historia incluso
de muchos artistas, pero principalmente en ese mismo estudio también. Por eso también se eligió guión. Hubo todo un concepto de que va desde el repertorio, que es lo que hablamos recién, a la universalidad de la estética que se le busca a este disco. Y en lo personal, venís trabajando obviamente varios discos de tango ya. ¿Cuál es la diferencia que sentís vos como intérprete entre este disco y los primeros discos de tango que grabaste? Bueno, a ver, hay un disco que tiene bastantes similitudes, empezando por el piano, ¿no? Y que es el disco de Armónica y Tango que hicimos con Daniel Gottfried allá por el 2006, hace un tiempo ya. Es más, a fines del 2005. Pasaron 15 años ya. 16, claro, ya casi 16. Tremendo. Bueno, donde eso en realidad es diferente porque es un disco de tango con piano solo. Es muy interesante porque el piano también tiene mucha participación, un disco que quiero muchísimo. Y el disco con el tango trío, con Alicia Reñarás y con Daniel Gottfried también, pero acá en el trío, tenía más cierto concepto de arreglo, no mucho más, pero tenía un poco más de concepto de arreglo. Más de concepto de, ojo que viene esta parte, ojo que viene este pasaje, ojo que viene esta introducción, ojo que acá tocamos juntos, acá hay una pequeña variación, o no, o una variación a dúo con alguien. Bueno, en este disco no, este disco tiene el concepto de ser un disco netamente improvisado, donde tal vez está mucho más repartido también, donde la voz de la armónica o la voz del piano tienen la presencia de por ahí el seguidor más grande, vamos a decirlo así. Pero de ninguna manera, yo creo que si uno escucha, está lleno incluso de pasajes como el de los mareados con el contrabajo, que Pablo es un capo y toca con el arco, lo lleva agudo como si fuese un cello, y Leo, tremendo, es un pibe que de cose la guitarra. Ojo, también para uno tomar esa decisión de ir y venir, tenés que tener los jugadores que te respondan, que te devuelvan la pared, vamos a decirlo futbolísticamente. Si no, no funciona. Pero bueno, tiene esa gran diferencia. Está mucho más realmente liberado los tangos, por decirlo de alguna manera. No es nada nuevo esto en el tango. A ver, yo siempre digo que tienen troncos muy parecidos con el jazz. El jazz también tiene la orquesta, también tiene la partitura, la big band, pero por ahí se desarrolló mucho más lo de la improvisación. Sí. O por lo menos más común. Y con el tango pasó un poquito al revés, si se quiere. Pero justamente, volviendo a Troilo, nombrando toda la experiencia del maestro Colangelo, Troilo lo dijo con Grela, todas esas cosas, tenían ciertos arreglos, pero había mucho de tocar, o sea, no es nada ajeno al tango eso, ¿no? Vale aclararlo, ¿no? Porque si no parece que... de hecho, no es lo que más se ve ahora, hay grandes ejecutantes, pero no se ve tanto el tango parrilla, y un poco esto es eso. Obviamente, tango improvisado, como dice el título del disco, por la improvisación, y no está más aclarado, pero lo hago. Es una improvisación que está construida sobre un trabajo previo, o sea, uno ya sabe, han sido años de estudio y demás, y si uno sigue y no para nunca, de saber cuáles son los elementos, o sea, digo porque uno tiene la palabra algo improvisado, es algo hecho así... Nos juntamos y vemos qué sale. Sí. Y no es el caso, ¿no? Estamos conversando con Franco Luciani. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más Voces y Memorias, conversando con Franco Luciani. En tus discos hay, primero, muchísima onda gardeliana. El repertorio de Gardel lo has pasado por todo su abanico. También, como comentábamos recién, la parte de Troilo. Y has tocado también parte de Piazzolla. ¿Cómo te sentís con la música piazzoliana, tomando lo que hablamos al principio, de esta similitud de sonido de la armónica, de origen, no solamente de la armónica y el bandoneón, para ejecutar parte de la obra de Piazzolla, cuando tenés que, obviamente, ya no reemplazar la voz, como lo haces con los tangos tradicionales, sino tenés que emular el bandoneón? Bueno, está bueno eso que decís, porque es cierto que cuando uno toca un repertorio, cuando yo he grabado armónica y tango, por ejemplo, o este mismo tango improvisado, o incluso todo el repertorio del tango trío, claro, hay mucho repertorio que voy a hacer el de un cantor, porque la armónica tiene eso que está muy bueno. O sea, eso en realidad lo puede hacer cualquier instrumento, pero realmente la armónica tiene, bueno, lo escucharon recién con Garúa, se puede jugar mucho a lo instrumental, pero también pensando mucho en los giros de algo que sería cantado, casi cantar con el instrumento, ¿no? Piazzolla es otra cosa. A mí me encanta Piazzolla. Y yo toco Piazzolla hace mucho tiempo con la armónica. Yo la primera vez que grabé algo de Piazzolla fue justamente en la armónica y tango. O sea que estamos hablando del año 2006, que son 15 años. Cuando en realidad mi carrera son 20, que tampoco son 60, ¿no? Y después en el siguiente disco, en Acuarela de Bolsillo, ya grabé algo más eléctrico con la banda, que era con bajo eléctrico, con percusión, con guitarra, que fue Violentango. A partir de ahí siempre estuvo presentísimo Piazzolla. Muy presente. Y bueno, he hecho cosas que me han gratificado mucho, como una versión muy popular de Oblivion que grabé con Lito Vitale, y ahora muchísimo. Te digo más, ahora he sido parte del Piazzolla Conex, un festival que es muy interesante, que ahora está un poco frenado por todas estas cosas, se ha hecho virtual. Yo el último año anterior estuve con un quinteto, justamente como decís. El quinteto, pero en vez del bandoneón, la armónica. O sea, sin bandoneón. Y es muy interesante. La armónica le queda muy bien. Yo me agarro siempre de algo. Piazzolla, antes de un bandoneón, quería una armónica. No es muy famosa esa historia, pero es un poco conocida. Para quien no la conozco, se la cuento. Piazzolla que haría una armónica cromática, de hecho, para tocar ragtime, todo lo que estaba de moda en esa época, y más en Nueva York, que era donde él estaba, para poder meterse también el instrumento en el bolsillo y salir por las calles del Bronx, no sé cuál era su barrio puntualmente, para tocar con todos los hijos de los mafiosos. Y eso es lo que él quería. El padre le regaló un bandoneón, y cuando él recibió el bandoneón dice: yo no quería eso. Así que yo me agarro un poco de eso y digo, un poco uno de las dos cosas, ¿no? Y le queda fácil, muy bien. Y de hecho sigo haciendo muchas cosas piazzolianas. Vamos a hacer algunas cosas de piazzolianas incluso con el maestro Colangelo, que ya hicimos en la presentación de lo que fue el año Piazzolla en el CCK. El maestro tiene un toque diferente por ahí a los pianistas puntuales de Astor, pero Astor es muy amplio. De hecho, a mí me gusta mucho esto de que lo hice, por ejemplo, en una versión de Lo que vendrá, que no la pueden encontrar en YouTube porque todavía no la subí, pero yo la subí, que estuvo buenísima, que dura como 10 minutos. Y es un concepto de varios arreglos, dos arreglos de ese mismo tema que tuvo Piazzolla en distintas formaciones, pero también hay mucho juego para la improvisación. Y vuelvo a lo mismo, la improvisación a Piazzolla le encantaba mucho. Lo que pasa es que cuando él escribía
pero a medida que iban avanzando los tiempos, él improvisaba mucho más y dejaba improvisar mucho más. Por eso Piazzolla es un músico clásico, casi, o lo es, mejor dicho. Es un músico académico, es un músico contemporáneo, es un músico de jazz. O sea, a ver si me entienden. Obviamente que son géneros, si yo digo que Piazzolla podía tocar bebop con el bandoneón, yo no digo eso, y es verdad, hay que ser cuidadoso con los lenguajes, pero terminó teniendo ese concepto muy amplio siempre del tango, que nunca dejó de pensar que lo que hacía era música contemporánea de la ciudad de Buenos Aires, como él mismo se autodenominaba su música, pero obviamente con un tronco netamente tanguero. Le queda recontra bien a la armónica Gastón, a mí me gusta mucho, y siempre mi parte piazzolera ha sido muy considerada. Y yo no hice todavía nada de Piazzolla, solo Piazzolla, quién sabe. Es más, no lo hice este año, quién sabe por qué. En realidad la respuesta te la podría dar. El disco con Colangelo era un disco para el 2020, no era un disco para el 2021. Tal vez si no hubiese pasado la cuarentena, tú hubiese seguido en su normal camino, toda la presentación en teatro, todo como pensábamos, con giras y demás, hubiésemos hecho en el 2020, quién sabe, capaz que a fin del 2020 estaba pensando en un disco por este año de Astor, pero no, ya se hicieron tantos discos de Astor, Sí. pero a mí me encantaría. Venís de una formación totalmente diferente a la de la armónica, venís del mundo de la percusión y estudiaste académicamente para eso. ¿Cómo fue el paso de la rítmica a la melódica? Bueno, mira, el paso fue un poco progresivo. Y está bueno que haya sido así, porque cuando digo progresivo, no digo inconsciente, pero no tan consciente. Porque en realidad fue una cosa que apareció. Mira, yo estudiaba batería y percusión sinfónica, un mundo que amo. Y cuando yo estudiaba en las 3 escuelas, hago la aclaración porque creo que en la presentación hago una corrección, creo que dijiste la escuela provincial y municipal, pero no sé si dijiste la universidad, que son las 3 escuelas. O sea, la universidad la nombre. y la municipal. Bueno, y en la municipal, o en la provincial principalmente, yo tenía, bueno, en realidad en todas, tenés varias, ¿cómo se dice? Orientaciones. Materias. O sea, vos estudiás batería, porque esto era batería y percusión sinfónico, y tenés todas las materias necesarias, ¿no? Satélite sobre eso. Audio perceptiva. Entonces a mí me hacían cantar una melodía, o me hacían escribir una melodía. Y yo era muy bueno para eso. La verdad que era muy bueno. Modestia aparte, ¿no? Pero digo, me era fácil, realmente. Y muchas veces las profesoras me decían, muy bien, Luciani, ¿qué instrumento estudia usted? Porque ahí habíamos estudiantes, convergíamos ahí, de todos los instrumentos. Percusión. Cuando yo le decía percusión, como que ponían una cara de algo, no estaba aprovechando. Es más, algunos directamente me lo decían, bueno, pero usted tiene muy buena oreja, tendría que estudiar violín, por ejemplo. Yo igual, cuando iba a la universidad, sacaba partituras, como yo ya sabía leer, o sea, le di un estudio autodidacta a medias, porque yo sabía música, pero yo lo volqué a la armónica, y yo me sacaba las cosas que me pedían los profesores, pero también me sacaba partituras de flauta, de violín, o sea, empezaba como hacer eso. Y mi viejo tuvo mucho que ver con eso. Mi viejo, yo me acuerdo que me pasaba lo mismo. Me decía, no sé, a ver, tocá Autumn Leaves, las hojas muertas. Pa, 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 pa. Y yo decía, pa, 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 yo. Bien, ahora, pa, 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 pa. Ahora, tu, ta, ta, ta. Bueno, entonces cuando terminaba de sacarla, mi viejo me decía lo mismo. Me decía, vos tenés facilidad por el instrumento melódico, que es lo que decías vos recién. Ahora, cuando mi viejo me decía eso, primero, no solo que me molestaba porque tenía esa rebeldía adolescente, ¿sí? ¿Por qué? Yo estudio batería y percusión, ¿por qué? Acordes y notas. No solo eso, sino que fíjate que ni mi viejo, ni los profesores me decían, toca la armónica. Me decían un instrumento melódico. Y yo volqué eso en la armónica. Ese fue un poco el proceso. Pero el proceso fue ese. Por suerte no fue muy de golpe. De hecho, respondiendo a tu pregunta, cuando yo tocaba la batería y la percusión en muchos grupos, tocaba la armónica 1 o 2 temas. Como una cereza del postre, le digo yo.
Y yo veía como levantaba, decían, che, qué bueno, muchos me decían, porque la verdad que yo venía haciendo una cosa muy entusiasmado, che, qué bueno lo de la batería, lo de la percusión, eso 10 puntos. Ya sé que estudié en la universidad, todo, pero lo de la armónica me mató. Muchos me decían, por ejemplo, no sabía que se podía tocar eso con la armónica. Muchos me decían, che, loco, esto no lo hizo nadie de Hugo, y vos tenés 18 años. Pero yo no es que lo tenía tan consciente. Así que así fue, de a poquito, y a partir de ahí como ya me compé con todas estas cosas que se iban juntando, y me armé el proyecto donde yo era armoniquista solista. Donde raramente tuve que llamar a un percusionista, que cuando lo llamé a Sebastián Posela, de Rosario, en ese momento me dijo, ¿para qué me llamás vos? ¿Qué vamos a un dúo de un cuarteto de cámara? No, ahí le expliqué. Y a muy poco tiempo de eso fue la revelación de Cosquín. Primero gané como solista instrumental con armónica a nivel nacional, y de ahí la revelación. Tal vez si no sucedía eso sería yo la misma, un poquito y un poquito. Pero gracias a eso, ese fue sí, por ahí el golpe, yo me dediqué a la armónica. O sea que fue progresivo. Y bueno, yo ya venía estudiando melodías, ya lo venía un poco preparando. Pero te costó hacer ese quiebre, de decir, bueno, ok, a partir de ahora, porque sé, en tus discos no tocas la batería pudiendo tocarla, en estudio podés hacer todos los instrumentos como solo. Hoy llamás a un percusionista o un baterista para hacer su parte. ¿Te costó hacer ese quiebre y decir, bueno, basta, ok, a partir de acá la armónica, a partir de antes la percusión? Sí, me costó, porque yo en realidad, si se quiere, antes de la revelación de Cosquín ya me pasaba eso, que me decían, che, buenísimo lo de la percusión, pero, qué bueno lo de... Entonces, claro, a mí eso me iba comiendo la cabeza. Por eso, el proyecto como solista de armónica es antes de la revelación de Cosquín. Y tal vez esa fue la parte más difícil. Porque ya cuando fue lo de la revelación es como que la revelación estaba, es como que Cosquín estaba autorizando, sellando que sí, es la armónica. Pero antes, que no fue mucho tiempo, fue un año. Fue difícil, pero bueno, lo llevé. Porque muchos me decían, che, qué bueno te vi tocando, porque te vi tocando de armónica, y a mí como que... Y después soltar eso fue difícil, porque yo terminé la carrera, pero la terminé un par de años después. La de maestro nacional con especialidad en percusión sinfónica. Y obviamente que ahí los profesores ya sabían que yo era un profesional, que ya habían pasado muchísimas cosas, un crecimiento a nivel, digamos, técnico, de conocimiento, de presencia. Así que bueno, me dijeron, estudia esto, estudialo bien, así termina la carrera, ¿no? Franco, ¿qué otro fragmento podrías compartirnos de tu repertorio? Bueno, mira, voy a tocar algo de esa época, porque me acuerdo que una de las primeras grabaciones que toqué, y que lo escuché una versión hermosísima de Hugo, y con Domingo Cura, con el Negro Lagos, con Oscar Alem, con Mariano Tito, fue una de las primeras cosas que escuché. Si bien yo ya venía escuchando folclore, y ya venía tocando la armónica, no empecé, ni bien empecé a escuchar folclore, a escuchar algo con armónica, o ni bien empecé a tocar la armónica, no. Fue primero separado, y un día escucho las dos cosas, que fue esta versión de Hugo que me mató. Y la grabé yo en mi primer disco, aparte que es una samba del Cuchi de Castilla bellísima, La Pomeña.
¿Qué sentís cuando tocas? ¿Eh? ¿Qué sentís cuando tocas? Y es difícil. Hay un poco de todo. Yo principalmente estoy pensando que estoy tocando. Estoy pensando dónde estoy en el instrumento. Pienso en qué octava estoy. Pienso qué nota estoy tocando. Ahora, eso no me distrae a la entrega y a lo lúdico de la música. Pero es una manera de irse, definitivamente. Yo toco encima con un instrumento que también te permite mucho, cualquier instrumento te lo permite si lo practicás o si lo incorporás de esa manera, pero la armónica vos no ves, no necesitas ver la visual de dedos que tenés un piano, una guitarra. Entonces, yo hay momentos muy puntuales que abro los ojos. Si no, en general estoy con los ojos cerrados. Y entonces cierro los ojos, me zarandeo, no me quedo quieto. Y es un poco un viaje, definitivamente. Me gusta mucho a mí el concepto del viaje. Me hubiese sido un viajero en otra época. Me hubiese gustado ser un viajero de las Indias, o sea, no sé si de europeo o de acá, pero los viajeros, ¿no? Que hacían todos estos viajes en este nuevo nuestro continente. La vida es un viaje, y pienso que cada canción es un pedacito de un viaje. Que por ahí uno después lo vuelve a recordar, porque yo vuelvo a tocar la pomeña, ¿no? Pero en todo caso es volver a hacer ese mismo recorrido que uno hizo otro día, o sea que ya no es lo mismo. Claro. Digo, más allá de que improvises o sea leído, incluso algo leído, lo estás haciendo de nuevo en otro momento. Entonces como que me entrego un poco a eso y me doy cuenta que está terminando el viaje al final. Cuando está terminando, cuando termine, digo, bueno, cierto que me estoy volviendo, ¿no? Un poco así. En tus comienzos, la comparación con Hugo Díaz era normal. Creo que cada vez que te agarraba la armónica te iban a hacer una comparación. Hoy llevas más de 20 años y Franco Luciani tiene su propio nombre. ¿Cuál es tu sonido? ¿Cómo lo podrías definir? Bueno, está buena la pregunta. Mirá, sí, primero está bueno que hayamos remarcado eso, porque para mí siempre fue un honor, porque la música... mirá que te iba a decir, a mí me encantan las metáforas, las comparaciones. Esta se me ocurre ahora, así que la voy a seguir usando para otras notas, pero acá está la primera. La música con armónica, la música argentina con armónica y la herencia de Hugo Díaz y sus discos, cuando apareció de nuevo conmigo, o sea, en el momento que aparece de nuevo, era como abrir un sarcófago de años, muy valioso. Entonces, era muy fácil que o te den las mejores palabras o que perdón, me sonó una cosa de celular, te hundan, ¿no? Y a mí no me pasó eso, la verdad que aparte me encontré con gente muchísima, empezando por Mavi, que es su hija, y por gente que laburó con él, como Oscar Alén en Negros Lagos, Colangelo mismo después, o sea que imagínate. Mirá, yo te voy a decir, en la armónica no tenés 1.000.000 de referentes como puedes tener en otros instrumentos. Y realmente hubo dos músicos que a mí me marcaron mucho en la armónica, que son Hugo Díaz y Toots Thielemans, que son sonidos muy personales y muy diferentes también. Porque Toots es un tipo que tocaba solo una nota, Hugo más de octava. Entonces yo me gustó buscar hacer mi propio sonido con una mezcla de eso y con una mezcla de muchas cosas. Yo soy un tipo que me crié escuchando muchos géneros y creo que hasta la percusión está en mi armónica. Me costaría definir mi sonido, pero sí te puedo contar estas cosas, más que para decir mi sonido es esto. Pero bueno, es un poco de lo mismo. Yo me acuerdo que me sorprendió, como le pasa a mucha gente, todos conocen la armónica, es un instrumento muy lindo, un instrumento muy, muy popular, cualquiera que use la armónica, pero hasta que no escuchás, digamos, lo que se puede hacer con el instrumento. Entonces cuando yo escuché jazz, tocando Toots Thielemans con Bill Evans, o Hugo con todas sus grabaciones increíbles, con toda esta camada de tremendos instrumentistas argentinos, me pegó muy fuerte. Pero a su vez me sentí muy cómodo sobre ese faro, que todos los músicos tienen un faro, obviamente, empezar un poco a hacer mi sonido.
Lo que sí te puedo decir con mucha alegría es que tengo mi sonido. Y te lo digo no porque lo diga yo, porque es algo que me lo dicen muy comúnmente. Y eso para mí es muy valioso. Me dicen, Franco, vos sos un tipo que se escucha, si vos escuchás, o sea, es un toque que decís, este es tal persona, ¿no? Y eso está bueno. Porque si bien tuve esa influencia, jamás quise ser alguien que reproduzca una manera de tocar, que no está mal tampoco, a veces en búsqueda un poco jugar a eso, pero cuando yo empecé, en mi generación estaba muy solo, había queridos colegas que venían un poco más, o una generación después de Hugo, pero en mi generación tenía 20, 21 años y la verdad que la cromática no era lo que más, recién, por ahí, muy pocos colegas tocando otros géneros, yo como que me aboqué a eso. Y el sonido por eso tiene un poco de todo, porque cuando yo toco jazz puedo tocar una octava, que por ahí no es lo más común, no es lo que hacía Tuts, y que de hecho dejó de hacerlo, eso muy al principio dejó de hacerlo. O puedo estar tocando un chamamé y en algún momento pensar tocar de punta como un poco un sonido más Tuts, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Y cómo volcas? Como un reflejo, ¿no? ¿Y cómo volcas ese sonido a tus composiciones para que uno reconozca el sonido de Franco Luciani en sus propias obras? Bueno, yo a las composiciones no las pienso todas puntualmente desde la armónica, pero sí trato después de que me queden cómodas. Eso sí, no es que ahora estoy escribiendo algunas pequeñas obras para armónica sola, pero eso es otra cosa, ahí sí pienso el instrumento, pero la verdad que en las composiciones yo trato de pensar la canción, cuando es canción, realmente es canción, sea una samba, sea un tango, sea una canción propiamente dicha, sea una canción de litoral. Entonces, pienso el concepto de la canción, pienso el concepto de la música con la letra, incluso por más que yo después la toque instrumental y que la letra no sea mía, ¿no? Claro. O sea que la armónica, en general, en las composiciones está como después. A veces agarro más la guitarra para hacer eso. Pero bueno, no me ha pasado tampoco que haya hecho algo con una composición que no me quede con la armónica, porque inevitablemente, inmediatamente agarro el instrumento y lo vuelco ahí. Pero también la composición es una cosa que yo la manejo con mucha variedad, ¿no? A veces es algo que me puede venir a la cabeza, ahora estoy haciendo algunas cosas conceptuales. Entonces por ahí estoy trabajando con otro poeta en un tema puntual, por ahí hay días que me pongo a hacer eso. Es un poco y un poco, ¿no? Por suerte me doy ese lujo, que crecí como un intérprete y ahora vino esto después, que fue muy bien recibido, entonces lo tomo en ese tiempo. Franco Luciani, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un placer conversar contigo. Bueno, no, gracias a vos, un placer que lo hayamos concretado. Muy linda charla, muy interesantes preguntas también que uno mágicamente cree que puede expresarlo fácil, ¿no? Pero uno es claro porque en realidad lo que habla es en la magia de la música, del arte y de eso que no se puede explicar. Como el amor mismo, porque también es profesión, es rutina, pero nunca deja de ser algo lúdico y algo de amor. Así que es lindo siempre volver a refrescarlo en estas preguntas. Así que gracias a vos, un placer. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.